Bendiciones, bendiciones. Continuamos aquí con la Academia Bíblica de Lobos de Arkansas. Vamos a ver un poquito más acerca del ayuno. Este ayuno nos va a mostrar que si nosotros no tenemos esas actitudes, ese corazón de balde, vas a hacer el ayuno que anteriormente hablamos, el 1 y el 2. Si tú quisieras ver los videos, ahí están, con respecto a lo que es el ayuno, parte 1 y parte 2. Esta parte 3 es muy importante tener esta actitud, es muy importante tomar esto en cuenta, porque si no, en balde vamos a ayunar. Una de las cosas que quiero recalcar es, no se ayuna porque hay un programa, porque está programado, como lo hicieron los israelitas. Ayunaremos este día quinto. Nos preguntaban si había que llorar todavía ese día y entrar en ayuno por un programa. No, así no. Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Isaías 58:3 dice: porque ayunamos y tú no lo ves. ¿Por qué humillamos nuestra alma si tú no te das por entendido? Preguntas. He aquí que en el día de nuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. Hablándole al pueblo de Israel, de que ellos preguntándole, nosotros ayunamos y no te das cuenta, no lo tomas, no lo recibes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no recibe el ayuno el Señor? Porque es para vuestros placeres y oprimís a todos vuestros obreros. Es decir, si hay alguna actitud en contra de lo que la Biblia establece acerca de lo que Dios establece, es decir, lo que está diciendo aquí, si tú no amas al prójimo, en balde tu ayuno. Si tú no velas por el bienestar de tu prójimo, en balde tu ayuno. Sino que tú deberías de tener la actitud, y yo también, en el momento de ayunar, de velar para crecer en fe, en oración, en momentos con el Espíritu Santo de Dios, para poder ayudar al afligido, para poder ayudar al necesitado, para poder dar una palabra que anime, que edifique, que exhorte a los más débiles. No creernos más, sino que saber y entender por qué es el ayuno. Isaías 58:4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Miren para qué ayunaban estos. Hay gente, hay cristianos que ayunan para poder debatir algo. Hay cristianos que ayunan para poder discutir, para poder hacer quedar en mal a alguien. ¿Qué clase de ayuno es ese? ¿Qué clase de ayuno es? No es el ayuno que Dios escogió. Como te digo, si esas actitudes, si esas motivaciones te hacen ayunar, no lo van a recibir. No te van a escuchar. De balde te vas a sacrificar y Dios no lo va a tomar en cuenta. Ese es el ayuno que Dios escogió. Isaías 58:5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligas el hambre de su alma, que encorves su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Eso es lo que Dios está diciendo en Isaías. Esa es palabra de Dios, eso no es un pensamiento humano, eso es palabra de Dios. Isaías 58:5. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Por eso debemos de orar, por eso debemos ayunar, para que el pueblo de Dios, para que los hermanos en Cristo, para que nuestros familiares
se les quite todo yugo, toda carga, todo aquello que les impide reconocer a Cristo como Señor, que les impide tener la motivación correcta de parte del Espíritu Santo de Dios para que se congreguen, para que lean la palabra, para que oren, para que reciban todas las bendiciones que conlleva un ayuno verdadero. Un ayuno que desate, que quite el yugo, que quite toda impiedad. Para eso debería ser el ayuno. Si en la iglesia no está pasando esto, no están ayunando con esta motivación, no hay poder, no hay mover del Espíritu Santo. Se podrá mover cualquier cosa menos el Espíritu Santo de Dios genuinamente, verdaderamente. ¿Por qué? Porque no estamos ayunando, orando o suplicando por cosas que no van conforme a lo que Dios ha establecido con respecto al ayuno. Isaías 58:7. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no le escondas de tu propia carne. Aquí lo vamos a poner un poquito más espiritual. Dice, no es que compartas tu pan con el hambriento, el pan de la palabra, el pan que es la palabra de Dios, el maná que descendió del cielo es figura de la palabra, que compartas el evangelio en otras palabras. Para eso tenemos que ayudar. A los pobres errantes, metas en casa, en la iglesia, llévalos a la iglesia, invítalos a la iglesia. Que cuando vienes al desnudo lo cubras, que le enseñes, que le muestres que hay una cobertura pastoral, que hay una cobertura apostólica, que Dios siempre dice en su palabra, donde hay una gloria, debe de haber cobertura, donde hay gloria. Entonces, que ellos sepan que hay alguien que los cubre. La Biblia dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios y resistir al diablo y él huirá. Entonces la poderosa mano de Dios está así, espero que se vea así, no así, así. 5 ministerios con el propósito de perfeccionar a los santos hasta que lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Para eso son los 5 ministerios. Cuando ya estemos en la estatura, entonces ya no van a haber ministerios. Pero son 5 ministerios que Dios estableció, son dones, son dogmas que Dios dio para el pueblo de Dios. Entonces, y no te escondas de tu propia carne, es decir, no le puedes ofrecer o decir por palabra que le vaya bien si tú no le ayudas. Es decir, darte, ofrecer, ayudar, animar, fortalecer con la palabra de Dios. Debemos entender que para obtener respuesta a las peticiones se necesita santidad y obediencia. Santidad y obediencia a la palabra de Dios. Si tú no tienes esta motivación, si tú no tienes esto en tu corazón, el ayuno que Dios escogió, en balde vas a ayunar, ascendiéndote, preparándote. Un ayuno prolongado no te va a servir de nada, no vas a recibir las bendiciones que trae el ayuno. Isaías 58:2, que me busquen cada día y quieran saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios cuando no están en obediencia, cuando no están en santidad, cuando no están buscando verdaderamente la voluntad de Dios, sino placeres propios. Aparentemente estas personas buscan de Dios y esperan que Él les conteste, pero no cumplen lo que Dios demanda y su ayuno resulta inútil, porque no obedecen, porque no lo hacen con sinceridad, porque no lo hacen motivados por el Espíritu Santo.
Dios establece claramente que no es asunto nada más que nos vean con la cabeza en la tierra, de rodillas, válidos o objetos doblando en el altar, ya que el ayuno no es para ofrecer un especial de piedad, un espectáculo, perdón, de piedad. Es algo muy importante, de mucha devoción, de mucha sinceridad, de mucha obediencia para alcanzar los objetivos que la Biblia nos muestra acerca de lo que es ayunar. Por el contrario, el Señor tiene un objetivo mucho más grande. No es sencillamente permanecer en un estado místico de contemplación, sin hacer absolutamente nada por los demás que tanto lo necesitan. El ayuno dirigido es mucho más práctico, es actuar en beneficio y edificación de los demás, debilitados y cargados por causa de un enemigo inclemente, un enemigo que no tiene compasión. Para eso debería ser nuestro ayuno, para eso debería de ser esta motivación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esto te pueda servir para que cuando entres en ayuno tomes en cuenta cuál es el ayuno que Dios escogió para poder crecer en fe. Bendiciones.